¿Sabes qué hace que el cerebro deje de notar que una rutina te está perjudicando? ¿Por qué ocurre? ¿Y cómo puedes recuperar la claridad para reconocerlo? Este mecanismo nos ayuda a ahorrar energía, pero también puede ocultar problemas que están justo frente a nosotros. Tal vez en tu casa exista algún aparato que produzca un sonido constante. Durante los primeros días lo notas, pero después de un tiempo necesitas concentrarte para volver a escucharlo. Lo mismo puede ocurrir con una silla incómoda, con la iluminación de una habitación o con un objeto colocado en un lugar por el que pasas todos los días. Todo sigue allí, pero tu cerebro deja de considerarlo una novedad. Este proceso se conoce como habituación. Cuando un estímulo se repite y no parece representar un peligro inmediato, el cerebro reduce la atención que le dedica. Esto evita que gastemos energía reaccionando constantemente ante la misma información. Si cada sonido, olor, sensación o detalle visual mantuviera siempre la misma intensidad, sería muy difícil concentrarnos en los cambios importantes. Mira, esta capacidad no es un defecto. Nos permite adaptarnos a un nuevo empleo, a una mudanza y también a momentos emocionalmente difíciles. Al principio, un cambio puede ocupar casi todos nuestros pensamientos. Con el paso del tiempo, la reacción disminuye y conseguimos continuar con nuestra vida. El problema comienza cuando el cerebro también reduce su respuesta ante situaciones que deberían seguir recibiendo atención. Algo perjudicial puede repetirse tantas veces que deja de provocar el mismo rechazo. Esto no significa necesariamente que la situación haya mejorado. En muchos casos, la persona simplemente se acostumbró. Puede ocurrir en un ambiente laboral marcado por la tensión constante. Al principio, las exigencias injustas y los comentarios ofensivos generan mucho malestar, pero después pueden ser considerados una parte normal del trabajo. También puede suceder dentro de una amistad o de una relación. Las desvalorizaciones se acumulan, los límites se cruzan poco a poco y aquello que antes parecía inaceptable comienza a ser tolerado. La habituación también puede ocultar nuestros propios comportamientos. Dormir mal durante varias noches, permanecer muchas horas frente a una pantalla o vivir siempre con prisa puede dejar de parecer preocupante porque se convirtió en parte de la rutina. La ausencia de sorpresa no significa que no exista un perjuicio. A veces, solamente indica que el cerebro dejó de producir la misma señal de alerta. Ahora, existe una forma sencilla de recuperar parte de esa percepción: crear distancia durante cierto tiempo. Cuando interrumpes temporalmente el contacto con una situación repetitiva, el cerebro deja de recibir el mismo estímulo de manera continua. Al regresar, algunos detalles pueden volver a llamar tu atención. Esta distancia no siempre exige una decisión definitiva. Dependiendo del caso, puede tratarse de pasar una tarde en otro ambiente, modificar la rutina durante algunos días o reducir de manera consciente el contacto con determinada actividad. El objetivo es interrumpir la repetición durante el tiempo suficiente para comparar cómo te sientes dentro y fuera de esa situación. Imagina a alguien que revisa mensajes y notificaciones prácticamente durante todo el día. Esa persona puede sentir cansancio, pero quizá no consiga identificar cuánto influye ese comportamiento en su estado de ánimo y en su concentración. Cuando reserva algunos periodos sin acceso, aparece un contraste. Esa diferencia puede revelar ansiedad, irritación o dificultad para concentrarse que antes parecían normales. El mismo principio puede aplicarse al trabajo. Asumir una tarea diferente, cambiar el lugar donde realizas ciertas actividades o alejarte temporalmente de una demanda repetitiva puede ayudarte a reconocer qué funciona y qué necesita cambiar. Pues bien, una pausa no ofrece automáticamente todas las respuestas. Lo que hace es devolvernos una comparación que la rutina había borrado. Para evaluar una situación, puedes hacerte 3 preguntas. ¿Cómo me siento mientras estoy viviendo esto? ¿Cómo me siento cuando me alejo? ¿Y qué percibo cuando regreso? Si el alivio aparece únicamente durante la distancia y el malestar vuelve cuando la rutina comienza nuevamente, existe una señal que merece atención.
También es importante observar los cambios físicos, la tensión muscular, las dificultades para dormir, el dolor de cabeza, la irritación constante y el cansancio pueden acompañar hábitos o ambientes perjudiciales. Estos signos no demuestran por sí solos cuál es la causa, pero pueden indicar que algo necesita ser analizado con más cuidado. Si esta explicación ya te ayudó a observar tu rutina desde otra perspectiva, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así, más personas podrán comprender comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos. La habituación no actúa solamente sobre las experiencias negativas. También puede reducir la intensidad de aquello que nos hace bien. Una comida que te encanta puede perder parte de su atractivo cuando la consumes todos los días. Una canción especial puede dejar de producir la misma emoción cuando la escuchas continuamente. Incluso una actividad elegida para descansar puede convertirse en algo automático cuando nunca existe variedad. Por esa razón, las pequeñas interrupciones pueden renovar el placer. Cuando algo agradable deja de estar disponible todo el tiempo, el reencuentro puede recuperar parte de la atención que había desaparecido. Esto no significa abandonar aquello que te hace bien. Significa evitar que una buena experiencia se vuelva tan constante que dejes de valorarla. Una persona puede alternar sus actividades de ocio, elegir una ruta diferente para caminar, cambiar la organización de su tarde o reservar momentos específicos para algo que normalmente hace sin pensar. La novedad no necesita ser radical. Una modificación pequeña puede ser suficiente para que el cerebro vuelva a prestar atención. Entonces aparece una pregunta importante. ¿Cómo saber cuándo conviene hacer una pausa y cuándo es necesario tomar una decisión más seria? Una pausa puede servir para recuperar perspectiva, pero no debe utilizarse para prolongar una situación claramente peligrosa. Ante violencia, amenazas o abuso, la prioridad debe ser buscar protección y ayuda adecuada. En las situaciones cotidianas, puedes comenzar identificando aquello que se repite sin ser cuestionado. Observa tus horarios, tus ambientes, tus relaciones y tus hábitos digitales. Después, elige solamente un elemento para interrumpirlo o modificarlo durante un tiempo. Intentar cambiarlo todo al mismo tiempo dificulta reconocer qué alteración produjo un resultado. Durante ese período, observa sin intentar forzar una conclusión. Compara tu energía, tu estado de ánimo, tu concentración y la manera en que responde tu cuerpo. Cuando regreses, presta atención a lo que vuelve a incomodarte y a lo que vuelve a producir placer. Esa diferencia puede revelar información que estaba escondida por la repetición. También existe otra forma de recuperar perspectiva: escuchar a alguien que no vive la misma rutina. Una persona de confianza puede reconocer patrones que tú ya dejaste de percibir. Esto no significa entregar tus decisiones a otras personas, sino utilizar una mirada externa como punto de comparación. Quien está fuera de la situación todavía no ha pasado por el mismo proceso de habituación. También puede ser útil registrar algunas impresiones antes y después de la pausa. Cuando todo permanece únicamente en la memoria, resulta fácil minimizar el malestar o olvidar cómo te sentías. Escribir unas pocas frases puede hacer que la comparación sea más clara. Aquello que parecía soportable antes del alejamiento quizá revele después un peso mucho mayor. En definitiva, el cerebro se acostumbra porque esa es una manera eficiente de funcionar. Reduce la atención dedicada a lo que se repite para reservar recursos para aquello que parece nuevo. Pero esta economía puede tener un costo cuando dejamos de notar tanto lo que nos perjudica como aquello que vuelve nuestra vida más agradable. La solución no consiste en cambiarlo todo constantemente ni en desconfiar de cada rutina. El camino es crear interrupciones conscientes para recuperar el contraste y observar nuevamente. Una pausa puede confirmar que cierta situación todavía tiene sentido. También puede mostrar que estabas tolerando algo únicamente porque te habías acostumbrado. Aquello que dejó de llamar tu atención no necesariamente dejó de existir. A veces, necesitas alejarte un poco para descobrir lo que el hábito estaba ocultando.
Si este contenido te hizo observar alguna parte de tu vida de una manera diferente, comparte el video con alguien que también necesite recuperar esa perspectiva y suscríbete al canal para acompañar los próximos contenidos.